función racional con discontinuidad eliminable o removible. En nuestra presentación introductoria respecto al tema de la función racional, señalamos tres hechos importantes. El primero, que una función racional no tiene por dominio al conjunto de los números reales cuando existe un valor de x que haga cero su denominador. La segunda, cuando una función racional es discontinua en un valor de su variable x, esta discontinuidad se puede clasificar en dos tipos: removible o eliminable, o bien infinita o de asíntota vertical. 3. Existe un proceso que consiste en sustituir la discontinuidad en la función que nos permite identificar la naturaleza de la discontinuidad y por tanto tener un criterio para saber de qué tipo de discontinuidad se trata. Ahora, la pregunta que resolvemos en esta presentación es: si sabemos que una función es discontinua, removible o eliminable, ¿cómo podemos realizar la gráfica cualitativa de esta función? Bien, comencemos con el siguiente ejemplo. Tenemos una función racional de la forma x al cuadrado menos 5x más 6 dividido x menos 3. Para esta función, lo primero que hacemos es determinar su dominio. Sabemos que el dominio está compuesto de los números reales, con excepción del 3. Indagamos la naturaleza de esta discontinuidad. Sabemos que hay una discontinuidad cuando x vale 3. Para indagar el tipo de discontinuidad, tenemos que sustituir. Al sustituir en la función y obtener el cociente 0 sobre 0, sabemos que el tipo de discontinuidad es eliminable o bien removible. Una observación importante a tratar en este punto es que cuando tenemos la presencia de una discontinuidad removible o eliminable, la función racional es necesariamente factorizable. Esa función que es factorizable, tiene un factor común cancelable. Esta deducción se obtiene a partir de la comprensión del teorema del factor proveniente del álgebra. En el caso de nuestra función, dado que tenemos que tiene una discontinuidad en x igual a 3 y que la forma de la discontinuidad es 0 sobre 0, sabemos que la función tiene un factor común cancelable. Ese factor común cancelable se llama o es x menos 3, lo cual nos indica que nuestra función se puede factorizar y que en su numerador y en su denominador existe este factor común cancelable, por lo cual lo lógico es poder cancelar o eliminar este factor para simplificar nuestra función, de tal manera que al simplificar nos queda una función en la forma x menos 2, entendiendo que esta función sigue siendo discontinua en x igual a 3. Ahora bien, ¿a qué hemos llegado? Hemos llegado a que nuestra función racional original tiene una gráfica totalmente equivalente a la de la función x menos 2, excepto en un punto, que es justo cuando x vale 3. Así pues, la gráfica de nuestra función racional es totalmente parecida a la gráfica de una recta, excepto en la discontinuidad, pues sabemos que ahí existe un hueco. Bien, la gráfica de este tipo de funciones es bastante ya conocida por nosotros. La gráfica de una función lineal, en el caso de f de x igual a x menos 2, es la gráfica de una recta creciente con ordenada al origen en menos 2 y con raíz en 2 positivo. Si observamos detenidamente la gráfica, notaremos que justo cuando x vale 3, existe el hueco o la discontinuidad de punto
a la cual ya hacíamos comentario. Ahora bien, ¿cómo podemos determinar con exactitud las coordenadas de esta discontinuidad? Para encontrar las coordenadas de la discontinuidad, lo que debemos de hacer es sustituir el valor de 3 en nuestra función x menos 2. Hay que sustituirlo como si este valor sí existiese, aunque sabemos que no existe. Al hacer esta sustitución, obtenemos las coordenadas del punto en cuestión. En este punto es la discontinuidad de nuestra función y por tanto nuestra función tendrá un dominio ya conocido que es el conjunto de los reales menos el valor de 3 y el rango recorrido o imagen de la función dada esta gráfica será el conjunto de los números reales con excepción de 1. Bien, hemos visto cómo se puede hacer la gráfica de una función racional que tiene una discontinuidad que es removible o eliminable. Un ejemplo final para esta presentación. Tenemos una nueva función racional en la forma menos x cúbica más 4x al cuadrado menos x menos 6, dividido entre x menos 2. Como ya sabemos, lo primero que hay que hacer es determinar el dominio de la función. En este caso es bastante fácil la respuesta. El dominio se compone del conjunto de los reales, con excepción del número 2. Lo segundo es indagar la naturaleza de esta discontinuidad. Es decir, ya sabemos que la función es discontinua para x igual a 2. Lo que necesitamos saber es el tipo de discontinuidad. Hacemos la prueba de sustitución y al momento de realizar las cuentas correspondientes obtenemos un cociente 0 entre 0. Esto nos confirma que la función es factorizable y que tiene un factor común cancelable. Ese factor común cancelable es justo x menos 2. Bien, para poder factorizar nuestra función en su numerador, es menester aplicar el proceso de división sintética, que ya fue revisado en cursos anteriores. Al realizar la división sintética del numerador, obtenemos un cociente que es de la forma menos x al cuadrado más 2x más 3. De tal manera que nuestra función se podrá factorizar de la siguiente manera. En su numerador y en su denominador aparece un factor común cancelable. Y ese factor común se puede simplificar. De tal suerte entonces que nuestra función racional se puede simplificar a una función de grado 2, entendiendo que esta función sigue siendo discontinua en x igual a 2. Ahora bien, para poder realizar la gráfica correspondiente, debemos de observar que se trata de una función de la forma parabólica. Sabemos que para una parábola los elementos necesarios en su gráfica son 3. 1 es el vértice, 2 son sus raíces y 3 es su ordenada al origen. Por simple observación sabemos que la ordenada al origen se encuentra en 3. Para efecto de calcular el vértice, nosotros podemos escribir la forma canónica. La forma canónica la podemos escribir ya sea mediante el método de completar cuadrados o bien mediante el método de fórmulas. Cualquiera que sea el camino, obtenemos que el vértice se ubica en las coordenadas 1,4. Ahora bien, ya tenemos dos de los tres elementos. Ya tenemos ordenada al origen y vértice. Para efecto de las raíces se puede aplicar también varios caminos, desde el uso de la fórmula general hasta el despeje de la forma canónica e inclusive el proceso de factorizar la función. Vamos a aplicar el proceso de factorizar. Vamos a tomar a nuestra función y la vamos a escribir en forma factorizada, puesto que sabemos que con esa forma
obtenemos de manera directa las raíces. Al factorizar nuestra función, obtenemos la forma factorizada, que es menos x menos 3 por x más 1, de tal suerte que las raíces de nuestra función están en x igual a 3 y en x igual a menos 1. Con todos estos elementos, y sabiendo que es discontinua en 2, podemos hacer una gráfica cualitativa de nuestra función. La función quedará de la siguiente forma: una parábola con vértice en 1,4, una parábola que abre hacia abajo, puesto que su coeficiente principal es negativo, cuyas raíces son menos 1 y 3, y que claramente presenta una discontinuidad de punto cuando x vale 2. Reiteramos que para obtener la posición correcta de esta discontinuidad hay que sustituir en la función simplificada el valor de 2 donde se encontraba la discontinuidad. Hay que sustituirlo como si ese valor existiese. Al hacer las cuentas obtenemos las coordenadas completas del punto. Así pues, en el caso de esta función, el dominio se compone de todos los números reales, con excepción de 2, y el rango recorrido o imagen para esta función queda como el intervalo desde el menos infinito hasta el 4, incluyendo el 4. Bien, con este ejemplo cerramos el tema de gráfica de una función racional con discontinuidad eliminable o removible. Dejamos como corolario, como trabajo, como reflexión, el siguiente ejercicio.